Una madre y su hija de 6 años se llegaban a casa. La conductora descendió del vehículo para tocar el timbre, dejando las llaves puestas en el automóvil, instante en que raudamente un sujeto aprovechó para robar el vehículo. Se utilizó un arma de fogueo similar a una pistola tipo modelo Taurus. Es ahí que esto se inicia. La Fiscalía acusa por el delito de robo con violencia, toda vez que la madre es arrastrada en la desesperación de tratar de sacar a su hija del interior del vehículo. Antecedentes que el séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago acreditó en la sentencia y que fueron determinantes para establecer el mal causado y por ende la condena del imputado. No solamente se trata de la sustracción de un vehículo, sino que aquí hay una intimidación previa, ¿no es cierto? Y el hecho que se haya llevado al menor evidentemente genera un daño psicológico importante. El portonazo es un tipo de ilícito que se considera en la legislación chilena como un robo con violencia o con intimidación, según sus características. La figura se encuentra tipificada en el inciso primero del artículo 436 del Código Penal. Se lo denomina portonazo por la dinámica, generalmente porque las personas, como en este caso, están bajando, están abriendo puertas de alguna casa o alguna circunstancia. El tribunal, para determinar la extensión de la pena, no es para ese delito una circunstancia agravante específica que haya estado la menor. Evidentemente estos son antecedentes que el tribunal toma en consideración y debe tomarlo en consideración al momento de determinar la extensión de la pena. Se le condena a una pena de presidio mayor en su grado medio, 13 años. Y obviamente no tiene pena sustitutiva. Pese a que la defensa del acusado apeló y argumentó que el ilícito perpetrado no había sido más que un hurto y que el sujeto no portaba un arma, el tribunal acreditó que el ilícito fue un robo con intimidación a una madre, a quien le arrebató el vehículo con su pequeña hija en el interior. Iba de vacaciones junto a sus 2 hijos al extranjero. Destino elegido, pasajes comprados y documentos al día. Sin embargo, en Policía Internacional no aceptaron la autorización de salida del país de uno de sus hijos. Ella se acerca a Copa, que es la línea aérea que lo transportaba, y hace toda la gestión para pedir una reemisión del pasaje para el 24 de diciembre de ese mismo año y paga una tasa suplementaria o paga una penalidad, según lo que dice el contrato de transporte aéreo, y le dicen en ese momento que puede viajar dentro de un año. Le cambian los pasajes y en definitiva pasan los tiempos, no se efectúa el vuelo y la persona pierde los pasajes, la compañía no le respeta los tiempos y bueno, obviamente también las expectativas de lo que significa hacer un viaje. Tras una fallida negociación con el CERNAC como mediador, la aerolínea Copa decidió no devolver los pasajes ni reembolsar el dinero. La clienta presentó una denuncia por infracción a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor en el tercer juzgado de Policía Local de Las Condes. Copa sí infringió el artículo 3 letra B, 3 letra B, por una sencilla razón, porque no dio una información correcta. Porque la jueza llega a la conclusión que dentro del contrato de transporte aéreo existía la palabra emisión o reemisión del pasaje. Y la validez del pasaje es de un año a contar de ese momento, de esa hipótesis, de la emisión o la reemisión. La empresa de traslado aéreo apeló el fallo en la Corte de Santiago, ya que en primera instancia fue condenada al pago de 15 unidades tributarias mensuales, unos 735.000 pesos aproximadamente, en beneficio fiscal, y una indemnización por perjuicios para la usuaria de 1.200.000 pesos. Confirma la sentencia, pero modifica el daño moral porque considera que no ha sido bien acreditado. Incluso hubo un ministro que estaba por simplemente no otorgar nada, precisamente porque no estaba acreditado. El Tribunal de Alzada capitalino redujo la indemnización que percibirá la clienta a 500.000 pesos, mientras que la multa a beneficio fiscal se mantuvo al confirmar que la línea aérea incurrió en una infracción a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Edema pulmonar agudo fue la causa oficial de muerte de un niño de 2 años en Huechuraba, deceso que se produjo en octubre de 2010 cuando una profesora de párvulos olvidó al interior de su vehículo al infante por más de 3 horas, periodo en que el menor falleció de asfixia por el calor sofocante al interior del auto. La educadora se preocupa de bajar a los restantes niños, sin embargo, por un motivo que se desconoce, finalmente Borja queda en el auto y no se detecta su ausencia en el jardín
hasta que el abuelo de Borja en la tarde concurre a buscarlo. Además del cuidado y recreación de infantes, el establecimiento brindaba un servicio opcional de transporte en el que las propias parvularias iban a buscar a los niños y los transportaban hacia y desde el jardín infantil. Que existía un contrato de transporte entre las educadoras de párvulo que cumplían esta función y que cobraban un dinero por ello, y que estaba esto también permitido por el jardín infantil. Se reconfirma la idea de que hay un incumplimiento de contrato por la parvularia en que no prestó el servicio de la entrega del menor. Además del juicio penal que enfrentó la parvularia de jardín infantil, la familia del niño dedujo una demanda civil contra quien resultara responsable de la muerte del niño. Estimó que este contrato de transporte solamente vinculaba a los padres de Borja con Eugenia Rifo, pues era ella quien recibía el dinero y quien prestaba finalmente el servicio. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia, ordenando a la parvularia indemnizar a la familia del niño fallecido por 80 millones de pesos por su responsabilidad contractual y por el daño moral que sufrieron los padres por el deceso de su hijo. Esta casa en pleno barrio residencial de la comuna de Macul en Santiago fue utilizada como un centro de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional, también conocida por sus siglas DINA. Aquí las torturas infligidas y vejámenes eran principalmente de índole sexual, y no solo fueron perpetrados por agentes del Estado, sino que por un perro pastor alemán adiestrado para hacerlo. Según el testimonio de sobrevivientes, una mujer de voz ronca, conocida como Ingrid Olderock, mayor de carabineros, era la entrenadora de los canes de la venda sexy o de la también llamada discoteca. Yo fui abusada sexualmente por el perro. Le decían la discoteca porque tenía casas colindantes muy cerca y para que no se escucharan los gritos, las personas que eran torturadas ponían música. Según el informe Rettig, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, más de 35.000 personas fueron víctimas de violación sistemática de derechos humanos y de ellos 28.000 fueron torturados. Asimismo, hubo más de 1.100 centros de detención. Entre ellos se encontraba esta casa, donde desaparecieron alrededor de 18 detenidos. Las piezas se usaban para mantener detenidos y la denuncia es que se usaba un subterráneo para torturar. Yo me quedé con la idea de que en un gran subterráneo y al final uno llega a un lugar donde no son más allá de 2,5 metros por 2,5 metros el subterráneo y uno queda con esa impresión de que un lugar tan chico sirvió para cometer tantas atrocidades. Fue el 12 de diciembre de 1974, un año después del golpe de Estado, cuando Beatriz Batachev, simpatizante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, fue traída a este ex centro de detención ubicado en la calle Irán 3037, en la comuna de Macul, donde estuvo 6 días detenida. Bueno, llegué, como llega todo el mundo, ¿no es cierto?, vendada, con escoche en los ojos, etcétera, y llegué directo al subterráneo. O sea, llegué, primero me sacaron todas las cosas, me quitaron, me preguntaron algo y me tiraron directo al subterráneo. Y ahí me torturaron toda la noche. La comisión Ballet determinó que este recinto, conocido como la venda sexy o discoteca, fue uno de los primeros cuarteles de la DINA durante el periodo denominado detención selectiva, lugar que estuvo a cargo del mayor del ejército, Gerardo Ulrich, y dirigida por el mayor general del ejército, Raúl Iturriaga, entre 1974 y 1975. Generalmente la militancia del MIR, porque fue la época cuando la dictadura quiso exterminar al movimiento de la izquierda revolucionaria, sus mujeres, sus hombres y sus jóvenes. Después viene la etapa de los comunistas, pero en los sitios de memoria llegaron casi la mayoría militantes del MIR.
Este lugar, ubicado entre las calles Irán y Los Plátanos de la comuna de Macul, fue utilizado como centro de detención y tortura por la Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida como DINA, y recibió el nombre de Venda Sexy por las torturas de índole sexual y de discoteca por la música que ponían los agresores mientras practicaban las vejaciones. El recinto de detención operó principalmente en 1974. Según la Comisión Ballet, quienes estuvieron en la Venda Sexy denunciaron haber sido sometidos a interrogatorios y torturas en el centro del inmueble. Las torturas eran de índole sexual, pero se ejecutaban de manera diferenciada y desigual sobre el cuerpo de las mujeres. O sea, el énfasis de los crímenes sexuales estuvo en el cuerpo de las mujeres. Aquí, de manera particular, pero en todos los lugares de detención. Porque Venda Sexy refleja lo horroroso que fue una dictadura cívico-militar. Y el rescate que hacemos nosotros de esos lugares es todo lo contrario, es cultura, es vida, es memoria de todo lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar lo mismo en nuestro país. Familiares de detenidos desaparecidos presentaron diversos recursos de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, pero fueron rechazados. Aún así, se ordenó investigar y la gran mayoría de los procesos se cerraron por la aplicación de la ley de amnistía o prescripción. Sin embargo, el 12 de enero de 1998, Gladys Marín y Eduardo Contreras cambiaron el rumbo de las indagaciones judiciales de violación a los derechos humanos cuando presentaron la primera querella criminal contra Pinochet. Las mujeres y los hombres que somos sobrevivientes no tenemos asesoría jurídica ni legal por parte del mismo Estado que nos torturó. Entonces todos los abogados que tenemos, abogadas, son ad honorem. Por ende, muchas veces las causas quedan como flotando. A pesar de ya estar en democracia, Pinochet aún ejercía como comandante en jefe del ejército, pero ello no influyó en la designación de diversos ministros en visita para indagar las causas, entre ellas la de la Venda Sexy. Las personas que a mí me correspondió investigar son personas que al final están desaparecidas. Hay un antecedente que en un momento de ahí sacaron gente para ir a un determinado lugar donde aterrizaban helicópteros, pero al final esta persona dice que al llegar al momento mismo del lugar, como ellos eran detectives, alguien en el lugar se opuso a que ellos ingresaran. En 2018, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, realizó una visita inspectiva al ex centro de detención tras recibir denuncias de que estaban modificando el inmueble. Esta anécdota se vino a hablar conmigo una vez por la Asociación de Detenidos y Torturados Venda Sexy, de que se estaban tapando los patios. Entonces yo hice la diligencia de constituirme en el lugar y efectivamente había bastantes cosas extrañas. Había lugares que no eran necesarios tapar con pastelones, pero estaban siendo tapados con pastelones. Después a las paredes se le empezaron a poner algunos pastelones. Son diversas las causas que continúan siendo investigadas en el sistema antiguo del crimen. En algunas de ellas, la Corte Suprema ratificó las condenas dictadas contra ex agentes de la DINA por secuestros de la Venda Sexy, dictando condenas que parten en los 15 años de presidio. Sin embargo, la mujer de los perros, como es apodada la mayor de carabineros, Ingrid Olderock, murió sin enfrentar un proceso judicial por su participación, según indican las víctimas y testigos en los vejámenes perpetrados contra detenidos en la Venda Sexy. En la actualidad, el recinto fue vendido en particular. El alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, descartó que se utilice como proyecto inmobiliario. Sin embargo, las víctimas de la Venda Sexy quieren recuperar el lugar para destinarlo como un centro de memoria, ya que en el 2016 fue declarado como monumento nacional. Si en 2017 se dieron a conocer cifras históricas de donaciones de órganos con 400 trasplantes efectuados en Chile, dicha cantidad bajó drásticamente en 2018. El año pasado solo se realizaron 82 donaciones. Actualmente en el país, más de 1.000 personas esperan a ser trasplantadas por diversas deficiencias en el funcionamiento de sus órganos, situaciones de vida o muerte que propician el tráfico. El tráfico de órganos es un delito súper severo, por eso que nosotros estamos legislando, colocando una sanción
grave porque una cosa es la decisión altruista suyo de disponer de un órgano, otra muy distinta es que hay un comercio ilegal de órganos. El tráfico de órganos lucra con la expectativa de vida de personas desesperadas. Es por ello que un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que busca ampliar la tipificación de dicho delito. Que se va a poder donar no solo en relación al parentesco por consanguinidad, que era la lógica original, sino por afinidad y adicionalmente que se van a incorporar otros elementos, como el matrimonio o como la unión civil. Bueno, en ese escenario obviamente hay que tener una contravisión en términos de velar porque eso no sea un vehículo para que al final simplemente se transen órganos. Que amplía la tipificación no solo a los supuestos de ánimo de lucro, por ejemplo, lo amplía para cualquier tipo de tráfico de órganos con una finalidad que puede ser diferente al lucro. De acuerdo a la Ley 19.451 sobre trasplante y donación de órganos, en su artículo 13, el que facilite con ánimo de lucro algún órgano con fines de trasplante será penado con presidio menor en su grado mínimo, es decir, arriesga una condena de 320 a 540 días, pena que el proyecto de ley busca aumentar. Pareciera ser que político criminalmente, frente a un delito tan grave, la pena debería ser más alta, una pena de crimen de 5 años y un día hacia arriba, porque de esa manera no se podrían negociar el juicio en un procedimiento abreviado, ni tampoco se podrían aplicar penas sustitutivas. Hasta la fecha no existen condenados en Chile por este tipo de delitos, hecho que de acuerdo a la ONU constituye una flagrante violación a los derechos humanos. La Ley 20.593 creó el Registro Nacional de Prófugos, un catastro que contiene los datos de personas con órdenes de detención vigentes en su contra, decretadas por tribunales de competencia penal del país. Las personas que incluyen el registro son quienes hayan sido declaradas rebeldes por un tribunal, quienes se fuguen estando en prisión preventiva o con penas privativas de libertad, entre otros. Además, la nómina de prófugos contiene el nombre, número de RUT e identificación de la causa de orden de detención. De acuerdo a la información proporcionada por el Registro Civil e Identificación, desde el año 2012 hasta el año 2019, 84 personas se han fugado desde distintos recintos penitenciarios. Asimismo, más de 13.000 cuentan con órdenes de detenciones vigentes. Los organismos estatales que pueden tener acceso a este registro son los tribunales de justicia, el Ministerio Público, Carabineros, la PDI, Gendarmería, la Dirección del Territorio Marítimo y el Registro Civil e Identificación. Este último, además, puede entregar información a quienes consulten sobre el Registro Nacional de Prófugos. El Pleno de la Corte Suprema determinó, el lunes 26 de agosto recién pasado, remover de sus cargos a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Olgueta y Marcelo Vázquez, acusados por diferentes delitos contra la probidad. Tras dictar la resolución, el máximo tribunal informó que en el caso de Emilio Olgueta, la votación fue unánime. En tanto, para la situación de Marcelo Vázquez, los integrantes del máximo tribunal del país aprobaron su salida por 11 votos contra 6. Es una medida que se toma con dolor porque se trata de la desvinculación de dos personas que prestaron servicios al Poder Judicial, pero necesariamente esto tiene que enfocarse en el contexto que corresponde y de acuerdo con lo que dice la Constitución, que es una especie de evaluación global frente a la persona y las circunstancias que lo rodean en el momento en que el Pleno de la Corte Suprema se pronuncie. Fue una jornada cargada de emociones para los integrantes de la Corte de Apelaciones de Concepción. El sábado 24 de agosto pasado, el ministro Freddy Vázquez Zavala se despidió de quienes integran el Tribunal de Alzada Penquista, después de ejercer 48 años en esa jurisdicción. El ministro Freddy Vázquez inició su trayectoria el 5 de octubre de 1971 como secretario titular del primer juzgado de letras de Coronel. Asimismo, fue juez del juzgado de letras y garantía de Curanilahue, del primer juzgado de letras de Los Ángeles y del sexto juzgado de letras de Concepción. Además de ejercer como relator en la Corte Penquista, en la que asumió como ministro en 1991. Cargo que desempeñó hasta la fecha y hasta sus 75 años, edad máxima que establece la ley para ejercer esa labor.
es la satisfacción de haber servido en mi poder judicial de una manera que yo pensé fuera mejor. Y me quedo con la gran experiencia recibida de muchas personas y conocimientos que me fueron ilustrando para poder desarrollar mi carrera judicial. Bueno, ha sido emocionante y Freddy en su estilo se ha despedido, nos ha contado anécdotas, ha desclasificado informaciones, nos hemos reído, hemos llorado, así que contento de despedirlo como se merece. El Poder Judicial organizó en Arica el seminario Jurisprudencia de la Corte Suprema en materias de derechos humanos, derecho a la salud y a un medio ambiente sano, instancia de exposición, que se enmarca en una serie de seminarios en temáticas de derechos fundamentales, en que el ministro del máximo tribunal, Lamberto Cisternas Rocha, dio a conocer la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema en dichas materias. Las exposiciones de la salud trajeron algunas de las sentencias más importantes de la Corte Suprema sobre esta materia, considerando también algunas de las Cortes de Apelaciones, de tal manera que está como el espectro amplio del asunto, fundamentalmente sobre la base del recurso de protección, que es el mecanismo que tienen los particulares para solicitar la atención de su salud y reclamar su derecho en este sentido. A la actividad asistieron representantes de instituciones ligadas al sector justicia, de gobierno, abogados y la comunidad. El máximo tribunal de la República pueda difundir los fallos que dicen relación con el acceso a la justicia en temas tan relevantes para todas las personas. Con diversas actividades, la Corte de Apelaciones de Concepción conmemoró 170 años desde su instalación. Una de las actividades fue el concierto de piano del reconocido intérprete penquista Eugenio Urrutia Borlando, que cautivó a más de 150 personas en la Casa de la Cultura de Chihuayante. Los integrantes de la jurisdicción y sus familiares disfrutaron por cerca de 90 minutos de piezas de famosas obras de Mozart, Beethoven, Liszt y Chopin. Es muy simbólico, es insertar el contexto de la celebración del aniversario con el arte y hacerlo además en una comuna cercana al Gran Concepción. Asimismo, y en el marco del aniversario de la Corte Penquista, funcionarios de la jurisdicción realizaron una jornada solidaria en la Plaza de la Independencia, con el objetivo de brindar un momento de alegría a personas en situación de calle. En conmemoración a los 170 años de la dependencia de la Corte de Apelaciones, en conjunto con la presidencia, con nuestro presidente Rodrigo Cerda, quisimos hacernos presentes en la Plaza de Armas y ayudar a la gente en situación de calle, por lo que funcionarios, ministros prestaron colaboración para poder traerles un café, pancito, ropa. Con el objetivo de visibilizar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en los juzgados de familia, el Centro de Medidas Cautelares de Santiago y la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana organizaron el seminario Discapacidad, Infancia y Acceso a la Justicia. La discusión estuvo muy rica, muy interesante, porque se abordaron distintos tópicos de cómo, por ejemplo, podemos representar a niños con discapacidad en las causas proteccionales o en las causas de familia, por ejemplo. Porque el derecho del niño es a ser oído y no importa su condición. Si un niño que está con discapacidad tiene que ser considerado de la misma forma que cualquier niño que no tenga condición de discapacidad. Se trata de una gran instancia en la que confluyen los esfuerzos de la Corporación de Asistencia Judicial, el Poder Judicial, el Servicio Nacional de Discapacidad, que lo que busca es seguir potenciando la protección de la niñez, de la infancia, de los niños, niñas y adolescentes, y en particular cuando además de la vulnerabilidad propia de ser niños, niñas y adolescentes, además se cuenta con una discapacidad. Había 6 personas en este domicilio, 3 parejas y cada una dormía en distintos dormitorios. La ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas, junto a la socióloga del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género del Biobío, Francisca Gaete,
estuvieron a cargo de la charla Sentenciando con Perspectiva de Género, desarrollada en el auditorio de la Corte Penquista. A la actividad asistieron más de 80 integrantes de la jurisdicción para escuchar sobre la situación actual que viven las mujeres en Chile y entender términos claves. Resulta de suma importancia que los jueces comprendamos que ciertos estereotipos de género, ciertos prejuicios que hoy día invaden nuestra sociedad, también se traspasan a las instituciones con el Poder Judicial y de esta manera se replican en las sentencias, adjudicando a las mujeres especialmente ciertos roles que son sustancialmente discriminatorios. En este sentido, este tipo de capacitaciones nos sirven para visibilizarlos y para trabajar en derecho con un enfoque de perspectiva de género. Socios del Departamento de Bienestar del Poder Judicial y sus hijos fueron reconocidos por su excelencia estudiantil. El premio al rendimiento estudiantil es otorgado por la entidad, proporcionando un estímulo económico a quienes hayan destacado en su rendimiento académico. Se dan 190 becas a nivel nacional y, como señalaba yo, hay 3 clases de premios. Son premios generales o sociales, donde se consideran aspectos como la remuneración, como el número de hijos, ¿te fijas? Que son muy importantes, además de la excelencia académica. Y otros premios que son solamente excelencia académica. Y además, como decía yo, PSU. Y en este caso, mucho más notable es que hemos tenido 4 premios nacionales en matemática con 850 puntos. De tal manera que para el bienestar esto es un hito importante y por eso que, si tú ves, esta ceremonia se hace en el Pleno de la Suprema, con presencia del presidente de la Suprema. La Corte de Apelaciones de Rancagua realizó un taller de periodismo judicial para reporteros, camarógrafos y representantes de los medios de comunicación de la región de O'Higgins. El Tribunal de Garantía vigila el cumplimiento de derechos y tiempos de investigación. Ellos son los que finalmente deciden. En la instancia expuso el presidente del Tribunal de la Corte de Apelaciones Rancagüina, Pedro Caro, la jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Paulina Chaparro, y el juez de garantía de San Fernando, Fernando Feliu. Los magistrados abordaron la transparencia y probidad en el Poder Judicial, el desarrollo de un juicio oral, explicando sus diferentes etapas, las materias que tramitan los juzgados civiles, entre otras temáticas. Resultó una actividad muy provechosa, ¿cierto?, con los periodistas que habitualmente cubren los distintos hechos noticiosos judiciales. Una instancia de vinculación con los medios de comunicación cuya función es fundamental para dar a conocer la labor del Poder Judicial a la ciudadanía. Bueno, yo creo que estas instancias son tremendamente importantes porque, independiente de lo que decía una colega durante las exposiciones, si bien estamos acostumbrados a cubrir este tipo de actividades relacionadas con tribunales, nunca lo sabemos todo. Y tenemos que estar permanentemente preocupados de actualizarnos y de prepararnos para entender mejor cómo funciona el sistema y también tener un contacto más fluido tanto con los magistrados como con las personas que están a cargo de impartir la justicia en la zona.